Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir avanzando. Se recuerdan que ayer tuvimos nuestra primera prueba parcial, que forma parte todavía de la primera unidad. Les mencionaba que el contenido que vimos el miércoles ya es contenido para nuestra segunda unidad, para nuestro segundo parcial. Entonces seguimos aquí, hoy que es 25 de febrero, estamos terminando ya, veamos, nuestra cuarta semana de clases. Y tenemos para trabajar hoy el tema de potencial eléctrico debido a una carga puntual. Recordarán entonces que el último día de clases estábamos viendo lo que era el potencial eléctrico. Definimos que era una forma de poder trabajar las energías en los campos eléctricos y tenía la característica de que era una propiedad del espacio, más no de la carga que nosotros colocáramos allí. Definimos una expresión que se llama diferencia de potencial, que nos definía cómo era el cambio en la energía potencial por cada unidad de carga que nosotros movamos entre esos dos puntos. Definimos también que el trabajo se puede relacionar con el cambio de energía potencial eléctrica. Entonces, trabajemos hoy, que es 25 de febrero del 2022, el tema de potencial eléctrico debido a una carga puntual. Muy bien. Recuérdense que entonces definimos que la diferencia de potencial, delta P, es el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que nosotros movamos en un punto, de un punto a otro. ¿Sí? Se recuerdan que cambio es pues, potencial final menos potencial inicial. Alguien que esté por allí que me diga, ¿cómo se medía la diferencia de potencial? ¿Cuál era la unidad de medida? ¿De cuánto? Voltios. Voltios. Muy bien, excelente, en voltios. Entonces, vamos a ver esto. Supónganse que nosotros tenemos aquí una carga puntual. Una carga puntual, pues positiva. Recordarán que las líneas de campo de las cargas puntuales positivas están saliendo de ella, ¿verdad? Hacia afuera. Entonces voy a dibujar aquí unas cuantas líneas que representen más o menos las trayectorias posibles, ¿se recuerdan? Que podrían seguir cargas estando en este ambiente. Entonces voy a dibujar otras por aquí, y otra por acá, y una más por aquí, y una más por acá. Ahí tenemos las líneas de campo entonces, sacando cualquier carga positiva que se pueda encontrar por allí. Coloquemos entonces una carga puntual positiva por aquí, la carga que voy a llamar Q. Por cierto, no le puse el nombre de la carga Q, mayúscula, vamos a poner esta carga Q, esta de aquí, y esta es Q minúscula, positiva también. Si nosotros colocáramos esta carga allí nada más, pues esta seguiría la línea de campo alejándose. Pero si esta tiene una trayectoria y una rapidez específica en un punto, pues podría recorrer una distancia dada. Podría, por ejemplo, recorrer esta distancia. Y terminar, por ejemplo, por aquí. Imagínense, se me ocurrió que la carga Q pues, podría tener esa trayectoria. Entonces, vamos a intentar identificar cuál es la diferencia potencial entre esas expresiones. Es decir, cuál es el cambio en su potencial o cuánto fue el cambio en su energía potencial eléctrica, que es prácticamente la definición de potencial eléctrico, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo cambió su energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que tiene? A eso lo llamamos diferencia de potencial. Pero pues como lo que quiero es trabajar la energía potencial también, recordarán ustedes que aprendimos una ecuación más que define la diferencia de potencial. La diferencia de potencial era el negativo de la integral del campo eléctrico en producto punto con el diferencial de desplazamiento. La diferencia de potencial se define entonces mediante el campo eléctrico y se recordarán que este producto punto a lo que le interesa es la distancia medida en la dirección del campo eléctrico. Por eso un producto punto. ¿Se recuerdan que se lo insistí mucho en la última parte? Prácticamente lo que nos interesa es la longitud a lo largo, ¿sí? La longitud a lo largo del campo eléctrico. Por lo tanto, si el campo eléctrico es aquí, yo podría reescribir esta expresión eliminando el producto punto y asegurándome que sea en la dirección de la trayectoria, escribiendo así, el campo por el diferencial de radio.
Así porque observen que todos los radios, pues las distancias son radiales, alejándose, y entonces ya sé que me están interesando los cambios en la posición radial, porque es una carga puntual. Entonces aquí yo puedo escribir que la diferencia de potencial es igual a el negativo de la integral de la expresión que define el campo eléctrico generado por esta carga puntual. Alguien de noble corazón que me quiera indicar cuál o cómo se calcula el campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿Se acuerdan de eso? Campo eléctrico debido a una carga puntual. ¿Quién me dice? La constante eléctrica por la carga partido el radio al cuadrado. Excelente. La carga con la constante eléctrica por la carga que genera el campo, ¿no? Que en este caso es Q, dividido la separación al cuadrado. Ahí tenemos el campo. Gracias, Celia. Todo esto multiplicado por dr. Noten entonces que en esta ecuación, pues la constante es constante y la carga es constante, porque esta cambia, no varía con el tiempo. Entonces, la diferencia de potencial estaría dada por el negativo de la constante eléctrica por la carga por la integral de 1 dividido r cuadrado por dr. Ahora, ¿de dónde a dónde integramos? Pues estamos tomando las variaciones de radio. Entonces me interesa las variaciones de radio que vayan a tener estas partículas. Entonces hagamos lo siguiente. Voy a dibujar aquí una carga y la vamos a colocar, ¿sí? Vamos a colocar este radio a donde inicialmente estaba la carga. Y voy a dibujar otro donde finalmente está. Entonces vean que la carga ha cambiado de posición porque las líneas de campo pues, contribuyen a que se vaya alejando. Eso significa que voy a integrar desde que estaba en la posición R1, ¿sí? Que vamos a llamar la radio inicial, hasta donde estaba en el radio más alejado, que lo vamos a llamar pues radio final. Eso significa que yo voy a integrar aquí desde su posición inicial hasta su posición final porque me interesan las posiciones radiales. Solo me interesa cuánto se alejó, ¿sí? Entonces aquí la diferencia de potencial sería el negativo de la constante eléctrica por la carga por la integral de 1 sobre r cuadrado. Recordarán que esto lo podemos escribir como r a la menos 2, pues le sumo 1 y eso, ese nuevo exponente lo pongo como denominador y me queda entonces la expresión menos 1 dividido r. Y esto lo voy a evaluar desde la posición inicial hasta la posición final. Finalmente, entonces, la diferencia de potencial quedaría dado por, vean, menos por menos es más. Me queda entonces de la constante eléctrica por la carga multiplicado por 1 dividido la posición final menos 1 dividido la posición inicial. Aquí tengo entonces la diferencia de potencial entre los puntos en los que se ha movido la carga Q minúscula. Y noten que no me interesa cuánta carga es. Eso significa que independientemente de la carga que yo esté moviendo ahí, podrán notar, la diferencia de potencial entre esos puntos es la misma. Por eso es que es más útil, insisto, la diferencia de potencia y no el cambio de energía potencial eléctrica. Ahí tenemos entonces cómo va cambiando la diferencia, cómo es la diferencia de potencial. Ahora, recuérdense que, bueno, hagamos un análisis pequeño aquí. La posición Disculpe, Inge. final, ¿sí, dígame? En esta parte anterior, en esa de los círculos de radio, entonces tendríamos, lo tomamos como que esa carga positiva de prueba siempre va a moverse en esa dirección, o solo fue por cuestiones ahorita de este ejemplo, que es ese comportamiento cuando No, se le acelera en un campo. una carga puede moverse en cualquier dirección, pero la diferencia de potencial, en la diferencia de potencial solo nos interesa la contribución de esta trayectoria en la dirección del campo eléctrico. Entonces solo nos va a interesar cuánto se ha alejado en la dirección de las líneas de campo de la partícula. Por eso es que integra aquí en términos del radio. No nos interesa si hay alguna fuerza externa que está haciendo que eso se mueva, por ejemplo, radialmente. Si los radios en la trayectoria son los mismos, entonces no hay diferencia de potencial, a pesar de que alguien esté moviendo esa carga de forma circular. ¿Me explico? Sí, gracias. Sí, la diferencia de potencial solo le interesa la contribución del campo eléctrico. ¿Cuánto contribuye el campo eléctrico a ese movimiento? Bueno, les decía entonces, observen que la posición es el radio final. O sea, que si yo quisiera calcular aquí esta posición final, pues es una distancia mayor comparada con la posición inicial. Al ser esta expresión mayor que esta,
por la forma en que están, concluimos que esta expresión es menor que esta expresión. Es menor. Por lo tanto, esta diferencia es negativa, dándome entonces una diferencia de potencial negativa. Tomemos en cuenta esos signos, es importante. Si yo escribo esta diferencia potencial como potencial final menos potencial inicial, esto me quedaría entonces como constante eléctrica por carga por la posición final menos constante eléctrica por carga dividido posición inicial. De esto entonces puedo concluir que el potencial, no diferencia de potencial, sino el potencial eléctrico generado por una carga Q a una distancia R está dado por la expresión constante eléctrica por carga dividido R. Entonces aquí escribo que esta expresión define la diferencia de potencial, el potencial eléctrico, perdón, generado por una carga puntual. Generado por esta carga puntual que llamamos Q. ¿Estamos? Entonces, mientras que esta es la diferencia de potencial, esto es el potencial. ¿Estamos? Ahora, recuérdense algo bien importante. Acá arriba, al inicio escribimos que la diferencia potencial, pues prácticamente define cómo cambia la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga que nosotros coloquemos, es decir, por cada coulomb. Si esa ecuación la despejo, pues yo puedo escribir aquí que la diferencia o el delta o el cambio en la energía potencial eléctrica estaría dado por la carga por la diferencia de potencial. ¿Sí? Carga por diferencia de potencial. Lo que me lleva a escribir entonces que la diferencia o el cambio en la energía potencial eléctrica estaría dado por la carga por la diferencia de potencial. Pero aquí arriba escribí que la diferencia de potencial es esta expresión, ¿verdad? Por lo tanto, si la reemplazo, pues aquí me quedaría la expresión constante eléctrica por carga minúscula, por carga mayúscula, ¿sí? Carga generadora y carga que se encuentra en ella, multiplicado por 1 dividido la posición final, menos 1 dividido la posición inicial. De esto entonces aquí tengo la expresión que define el cambio en energía potencial eléctrica. Y si hacemos un análisis muy parecido al otro, pues aquí estoy diciendo energía potencial eléctrica al final menos energía potencial eléctrica al inicio, que está dado por la expresión constante eléctrica por carga mayúscula dividido posición final, menos constante eléctrica por carga generadora dividido posición inicial. Observen que aquí puse U por alguna extraña razón. Ahí está. De esto entonces concluimos, así como antes, que la energía potencial eléctrica debido a un par de cargas eléctricas se define como la constante eléctrica por la carga minúscula por la carga mayúscula dividido la posición o la separación entre estas cargas. ¿Sí? Voy a anotar aquí que R es la separación entre Q y Q. Entonces, por favor, tenemos que notar que esta ecuación me define la energía potencial eléctrica de un par de cargas. Eso significa que si yo tengo una carga por aquí que se llama Q, y yo tengo una carga por aquí que se llama Q, pues la energía potencial eléctrica que proporcionan estas se puede encontrar mediante esta ecuación. Genial, pero ¿y qué pasa si no tengo dos cargas? ¿Qué pasa si tengo tres cargas? Bueno, entonces yo tengo que ir sumando contribuciones de par en par. Es decir, voy a sumar la contribución o la energía potencial eléctrica de estas dos cargas, luego sumo la energía potencial eléctrica de estas dos cargas y finalmente sumo la energía potencial de estas dos cargas. La suma total, ¿sí? La suma de todas estas energías me daría entonces la energía potencial eléctrica total de un conjunto de partículas. Y si tengo cuatro, pues lo mismo, solo que la idea se extiende. Un par de cargas, otro par de cargas, otro par de cargas, un par de cargas más, uno más por aquí y otro más por aquí. Tengo que ir sumando par por par y la contribución total de cada una de esas parejas en energía potencial eléctrica me da la energía potencial eléctrica total de un sistema de partículas. ¿Me explico? Muy bien. Lo vamos a ver más adelante también. Y que disculpe. Dígame. O sea que en este caso,
si tenemos otros 4 cargas, ¿verdad? Como usted decía, no podemos nosotros, digamos, solo sumar 2 y las otras 2 y luego hacer la suma, ¿verdad? Por las 4, sino que tiene que ser siempre por parejas. Sí, porque las cargas pueden ser diferentes. Supóngase que aquí nosotros colocamos aquí una de un colmo, y una aquí, una de 2, y otra aquí de 3, y otra aquí de 4. Observe que, pues, unas van a ser una pareja de 1 y 2, que no serían las mismas o tendrían la misma energía que estas de 3 y 4 porque las cargas son diferentes. Estas serían diferentes de 1 y 3, estas serían diferentes entre 2 y 4, de 2 y 3 y de 1 y 4. Entonces tenemos diferentes contribuciones dependiendo de la carga que sean. Si, por ejemplo, colocamos aquí 4 en un cuadrado, es decir, todas las separaciones son iguales, la energía de esta, si las cargas son idénticas, es la misma energía que esta. Y es la misma energía que esta. Y es la misma energía que esta. Pero esas 4 energías no son las mismas que las diagonales que conforman ese cuadrado. ¿Por qué? Porque la distancia es mayor. A un elemento ha cambiado. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que no es solamente un par y multiplicar, porque las cargas pueden ser diferentes o las distancias. ¿Estamos? Sí, ahí estamos. Gracias. Muy bien. A ver, pues recuérdense algo que trabajamos ya siempre, desde siempre. Definimos que el trabajo era el negativo es igual al negativo en el cambio de la energía potencial eléctrica. ¿Sí? El trabajo es igual al negativo del cambio de la energía potencial eléctrica. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que el trabajo es igual al negativo del cambio en energía. Pero el cambio en energía, pues no era más que la carga por la diferencia potencial. Entonces yo puedo escribir aquí que es igual al negativo de la carga por la diferencia potencial. Pero la diferencia potencial entre dos cargas está dada por esta expresión. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que el trabajo sería igual a el negativo de la constante eléctrica por la carga generadora, por la carga que está ahí inmersa, multiplicado por 1 dividido la posición final, menos 1 dividido la posición inicial. Esta expresión que yo tengo aquí, bueno, esta expresión en general, la que tengo aquí primero, me define el trabajo hecho en mover una carga dentro de un espacio que tiene una diferencia potencial A. Pero si lo quiero hacer un poco más específico, el trabajo, ¿sí?, en cambiar de posición o de separación de dos cargas está dada por esta expresión, ¿sí? Si las cargas inicialmente estaban en una posición inicial y finalmente quedaron en otra, esta expresión me permite definir cuál es el trabajo necesario para mover esas cargas. Como siempre, si el trabajo es positivo, significa que el trabajo lo está haciendo el campo eléctrico. Pero si el trabajo es negativo, significaría que un agente externo está haciendo el trabajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí dos cargas positivas, nosotros sabemos que al interactuar ellas, pues van a quererse repeler porque tienen cargas iguales. Pero si por alguna extraña razón estas dos cargas empiezan a juntarse, entonces nosotros esperaríamos que este trabajo fuera negativo porque significa que alguien más está realizando ese trabajo. No pueden las cargas de signos opuestos atraerse entre sí por la ley de Coulomb. ¿Estamos? ¿Se comprende estas ecuaciones que acabo de dar aquí? ¿Alguna duda? Perfecto. Por el momento bien, gracias. Muchas gracias. Entonces resolvamos unos ejemplos pues, que apliquen estas teorías que acabamos de ver aquí. Inge, perdone. ¿Sí, dígame? Por el momento solo estamos viendo el caso en el que no hay otra fuerza afectando, digamos, o hubiera otra carga cerca de la carga Q mayúscula, Exacto. por ejemplo. Sí, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, así como usted dice, tres cargas, no tuviéramos una aquí, tuviéramos una aquí, tuviéramos una aquí, y queremos ver cuánto trabajo se hace porque estas se separen, pues nosotros tendríamos que trabajar aquí por pares, porque eso también está haciendo que esas puedan separarse, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabajo hizo esta carga en mover esta para acá? Luego decimos, ¿cuánto trabajo hizo esta carga en hacer que esa se moviera para allá? Y luego, ¿cuánto fue el trabajo que hizo cada una de esas cargas en separarse entre sí? Y ahí localizaríamos el trabajo total, ¿no? Siempre por pares. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy parecido a eso para que veamos cómo se resuelve. Gracias, Inge. Muy bien, ahí van a ver. No es difícil, pero sí requiere de que estemos sabidos de las ecuaciones y cómo se usan las ecuaciones, ¿sí? No solamente de meter datos también a veces. Dice el problema así. Las cargas en la figura 2412 están separadas por una distancia de igual a 2 centímetros. Y Q es 15 nanocoulombs. Q es 15, o sea, esta de aquí es 30, ¿no? Determine, inciso A, el potencial eléctrico en A. El potencial.
inciso B, el potencial eléctrico en B. Y la diferencia de potencial eléctrico entre B y A. Muy bien, aquí vamos a concluir en algo al final, pero se los voy a decir ya cuando terminemos para que estemos sabidos, podamos aplicarlo en futuros ejercicios. Miren, pues, el problema quiere que calcule el potencial en A. Muy bien, entonces, pues, nosotros ya sabemos cómo hacer eso. Acabamos de aprender que existen ecuaciones que nos permiten calcular el potencial en un punto. El potencial en un punto, debido a una carga puntual, mejor dejémoslo así primero, se calcula como la constante eléctrica por la carga que genera el potencial dividido la separación entre estas. Pero en este caso, como nosotros tenemos dos cargas, significa que en este punto se están recibiendo pues dos tipos de potencial, uno debido a la carga Q y otro debido a la carga 2Q. Por lo tanto, para poder sacar el potencial en el punto A, yo tengo que determinar el potencial que está generando la carga Q y sumarle el potencial que está generando la carga 2Q. Por lo tanto, el potencial debido a la carga Q sería la constante eléctrica por la carga Q dividido la separación. Y la separación entre el punto A y el valor el punto donde se encuentra la carga, pues es T. Por lo tanto, aquí me quedaría D. Más el potencial debido a la carga 2Q. Bueno, entonces la constante es constante. La carga es 2Q. ¿Cuánto es la separación? Pues la separación sería la distancia que hay entre la carga y el punto, que es esta diagonal. La diagonal de un cuadrado. Pues la diagonal de un cuadrado se puede calcular rápidamente por teorema de Pitágoras y concluir que es simplemente D por la raíz de 2. Ahí tenemos entonces nuestra expresión que nos va a permitir determinar cuál es el valor del potencial en el punto A. Ahora vamos a sacar aquí entonces el resultado del potencial en A. Sería, si sacamos un factor común, me quedaría aquí constante eléctrica por Q dividido D. Multiplicado por 1 más. Vean que aquí me quedaría un 2 dividido raíz 2, y si simplifico eso, pues me da raíz de 2. Por lo tanto, ya tengo aquí la expresión que me define el potencial en el punto A. Ingresemos datos a la calculadora. Aquí sería entonces la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9, por la carga, que era de 15 nanocoulombs, entonces 15 por 10 a la menos 9. Todo esto dividido entre la separación D, que eran de 2 centímetros, entonces 0.02. Y todo esto multiplicado por 1 más raíz de 2. Le damos igual y ahí tengo el potencial en A, que es de 16.000 o 16.3 más o menos. Por 10 a la 3 o kilovoltios. Y ahí tenemos entonces el resultado del potencial que necesitamos. Ahí tengo el potencial en A. ¿Sí? Ven que el potencial es por cada carga. Si tengo 3 cargas, pues repito el procedimiento. Si tengo 5, pues repito el procedimiento. Determinemos ahora el potencial en el punto B, debido a la acción de las dos cargas. Pues la misma idea. El potencial en el punto B sería igual a la potencial debido a la carga Q mayúscula, más el potencial debido a la carga 2Q. El potencial en el punto B, debido a la carga Q, en la que están separadas la diagonal del cuadrado, pues estaría dada entonces por la constante eléctrica por la carga Q dividido la separación, que dijimos que era T por raíz de 2, más el potencial debido a la carga de 2Q. Entonces, en el punto B, la carga de 2Q sería esta. Por lo tanto, aquí me quedaría constante eléctrica por la carga que es 2Q dividido en D. Por lo tanto, el potencial en el punto B estaría dado por la expresión constante eléctrica por carga dividido D, multiplicado por, vean que aquí me quedaría esto como factor común, entonces me queda solo 1 raíz de 2, pues que sabemos que es raíz de 2 partido 2, racionalizado, más, como estos salieron, entonces pues a mí solo me queda expresión 2. Por lo tanto, ya puedo determinar cuál es el valor del potencial en el punto B. Veamos entonces cuánto nos va a dar. Constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga, que era de 15 por 10 a la menos 9, dividido la separación, que es de 2 centímetros, 0.02, multiplicado por raíz de 2, partido 2, más 2. Y ahí tengo el potencial. Entonces el potencial en B es de 18.3 kilovoltios. Y ahí tengo entonces el potencial en el punto B. El potencial. Por último, el problema me dice que determinemos
La diferencia de potencial, eso está fácil. Porque la diferencia de potencial, pues es eso, una diferencia, o sea, una resta. El potencial, como me lo decía el problema, el potencial eléctrico entre B y A. Por lo tanto, sería el potencial B menos el potencial A. Eso sería la diferencia de potencial entre B y A. Veamos, el potencial en B es de 18.3 kilovoltios menos 16.3 kilovoltios. Por lo tanto, ya podemos restar esto. La diferencia de potencial entre los puntos B y A sería 18.3 menos 16.3, pues sería de 2 kilovoltios. Y ahí tendríamos ahora sí la diferencia potencial entre esos puntos. ¿Me explico? ¿Se comprende cómo hemos resuelto este problema aplicando las ecuaciones que acabamos de aprender? Muy bien. Algo importante que quería mencionarles es que tenemos que caer en cuenta que el último día de clases vimos que cuando un objeto se mueve a lo largo del campo eléctrico, ¿bien? Cuando se mueve a lo largo del campo eléctrico, en este caso un campo gravitacional, está perdiendo energía potencial, ¿verdad? Pierde energía. Cuando una partícula cae, pues como está perdiendo altura, pues pierde energía potencial. Energía potencial eléctrica, en este caso gravitacional. Lo mismo va a ocurrir cuando nosotros tenemos una partícula con carga en un campo eléctrico. La partícula, cuando se vaya alejando, pierde energía potencial. Si el cambio en su energía potencial, revisemos aquí, es potencial final menos potencial inicial, entonces aquí me está diciendo que esta diferencia siempre va a ser negativa, indicándome que la partícula en movimiento en el campo siempre intenta disminuir su energía potencial. Siempre intenta disminuir la energía potencial. O obviamente aumentan otros tipos de energía, ¿no? Por la conservación. Las partículas entonces dentro de un campo intentan moverse de tal forma de que siempre disminuya su energía. Como la energía potencial y la diferencia potencial se relacionan entre sí, cuando una partícula disminuye su energía potencial, pues también disminuye el potencial. Por lo tanto, si una partícula intenta moverse de tal forma de que su energía potencial se reduzca, también está moviéndose de tal forma de que su diferencia potencial o su potencial eléctrico disminuye. Entonces, concluimos en esto. Toda partícula se va a mover en la dirección en donde haya menor potencial, porque va buscando donde hay menor potencial para perder su energía potencial. Entonces, si nosotros tenemos aquí en este punto 18.3 kilovoltios y aquí 16.3 kilovoltios, ¿cómo se moverían las partículas? ¿De B hacia A o de A hacia B? Obviamente, si limitáramos a una partícula, solo moverse entre esta recta. ¿Qué dicen? Sería de B hacia A, ¿no? De P hacia A, muy bien, porque aquí tenemos 18.3 y aquí tenemos 16.3. La partícula intenta moverse a donde haya menor potencial, ¿sí? Menor potencial. Recuerden eso, siempre nos va a ser muy útil en la siguiente clase. Muy bien, hagamos un siguiente ejercicio entonces. A ver, miremos este problema. Dice así. Una carga puntual positiva más Q está localizada en el eje X. En X es igual a menos A. Ahí tenemos una carga en X es igual a menos A. Inciso A. ¿Cuánto trabajo es requerido para traer una carga puntual idéntica desde el infinito al punto en el eje X? X es igual a A. Vean, ¿cuánto trabajo en mover dos cargas? Esta ecuación la vimos, ¿no? Sí. Trabajo en mover o en separar, unir o separar dos cargas. Pues ahí está la ecuación entonces, ¿no? ¿Cuánto trabajo se requiere para traer una carga desde el infinito al punto en el eje X? X es igual a más A. Inciso B. Con las dos cargas idénticas puntuales ubicadas en el punto X menos A y X más A,
¿Cuánto trabajo es requerido para traer una tercera carga puntual menos Q desde el infinito al origen? Vean, ya están esas cargas aquí. ¿Cuánto trabajo vamos a hacer en traerlas desde el infinito hasta el origen? Inciso C. ¿Cuánto trabajo es requerido para mover la carga menos Q desde el origen a un punto en el eje X, que está X es igual a 2A, a través de la trayectoria semicircular que se muestra? ¿Cuánto trabajo hacemos en mover a la partícula a lo largo de esta trayectoria y colocarla en este punto? Extraño, ¿no? Vamos a empezar a resolver el problema entonces. Primero, el problema me indica que tenemos en el origen una carga puntual más Q en la posición X es igual a menos A. Entonces, pues voy a dibujar aquí algo que finja ser mi eje X. Voy a ubicar aquí mi origen. Voy a ubicar aquí el punto, mejor voy a ubicar aquí el punto A. Y, perdón, menos A, y aquí el punto A. Y aquí el punto 2A, porque me van a servir los puntos. Ahí está. El problema dice que hay una carga puntual positiva en menos A. Por lo tanto, aquí ya hay una carga, ¿sí?, que se llama más Q. La pregunta ahora es, yo quiero traer una carga puntual positiva desde el infinito. O sea, ¿cómo es que desde el infinito? O sea, desde muy lejos, ¿no? No es que venga desde los límites del universo, no. Es muy, muy lejos. Una carga puntual positiva y la quiero traer y colocar aquí, que se quede allí. Eso es lo que el problema me está diciendo. ¿Cuánto trabajo se requiere? Muy bien, pues eso vamos a hacer. La ecuación que vimos allá me dice que el trabajo para separar o unir dos cargas está definido por menos la constante eléctrica por la carga Q multiplicado por 1 dividido la posición final menos 1 dividido la posición inicial. Eso es el trabajo. Por lo tanto, vamos a ingresar datos a nuestra ecuación. Pues el trabajo sería entonces igual al negativo de la constante eléctrica por la carga Q, pues que es Q, por la otra carga, pues que también es Q. Entonces yo puedo poner aquí Q cuadrado, multiplicado por 1 dividido la posición final. O sea, la posición final se refiere a la separación entre ellas. ¿Cuál es la separación entre las cargas? ¿Quién me dice? Sería 2A. Excelente, muy bien. Entonces aquí me quedaría 1 dividido 2A. Menos 1 dividido la posición inicial. ¿Dónde estaba? En el infinito, o sea, muy lejos. Recordemos que 1 dividido infinito es una simbología para expresar 1 dividido algo muy grande, ¿no? Y algo dividido muy grande, pues tiene una tendencia a cero. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que el trabajo sería el negativo de la constante eléctrica por Q cuadrado, multiplicado por 1 dividido 2A, porque 1 dividido infinito tiene una tendencia a cero, tan pequeño que lo podríamos ignorar. Así, el trabajo entonces me quedaría como el negativo de la constante eléctrica por la carga Q al cuadrado dividido 2A. Y ahí tengo el trabajo. A ver, ¿alguien me puede decir por qué el trabajo es negativo? ¿Qué significa que el trabajo sea negativo? Que lo está haciendo una fuerza externa. ¿Qué está haciendo? Exactamente. Muy bien, ahí están. Hay alguien que está haciendo esa fuerza. ¿Y por qué dicen que alguien? Porque nosotros sabemos que las cargas de igual signo se repelen. Eso significa que el campo eléctrico no podría hacer que las cargas positivas se junten. Era lo que les decía hace un momento, ¿no? Entonces significa que ese trabajo negativo es un agente externo el que lo está haciendo. Por eso es que me salió negativo. Vayamos con el inciso B. El inciso B me está diciendo, vamos a ver dónde está, con las dos cargas idénticas localizadas en los puntos dados, ¿cuánto trabajo es requerido para traer una tercera carga puntual menos Q desde el infinito al origen? Ahora, entonces voy a copiar esta información que tengo aquí. Y lo vamos a pegar por acá. Ahora quiero traer una carga puntual negativa desde el infinito, desde muy lejos, ¿sí? Y colocarla por aquí. Que quede ahí sentadita. ¿Qué esperaríamos del trabajo? A ver qué me dicen. ¿Esperaríamos que el trabajo sea positivo o negativo por traer esta carga negativa acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creerían? ¿Positivo? Positivo. Muy bien, porque las cargas negativas se atraen entre sí, entonces nosotros no tendríamos que hacer nada, solitas se van a atraer, ¿no? Veamos qué van a decir las ecuaciones. Entonces el trabajo
sería igual a el negativo de la constante eléctrica por la carga Q, multiplicado por 1 dividido la posición final, menos 1 dividido la posición inicial. Por lo tanto, el trabajo estaría dado por menos la constante eléctrica por la carga Q, pues que es Q. ¿Sí? Vean. Bueno, pero antes de meterme a perdón. Tal vez antes de escribir las ecuaciones. No nos vamos a confundir. Observen que la ecuación de trabajo funciona de 2 en 2. Por lo tanto, para poder determinar el trabajo, yo tengo que determinar cuánto trabajo hizo esta carga en traer esta aquí. Y luego, pues tengo que determinar cuánto trabajo hizo esta carga en traer esta negativa hasta acá. Por lo tanto, ese trabajo lo vamos a sumar. Entonces sería el trabajo 1 más el trabajo 2. Por lo tanto, el trabajo total estaría dado por, primero, el trabajo 1, que va a ser el trabajo que hizo esta carga, que no se movió, en traer esta carga negativa. Me quedaría entonces menos la constante eléctrica por la carga Q, por la carga menos Q, por 1 dividido la posición final. ¿Qué separación tienen estas cargas? Pues como está en el origen y está en menos A, la separación es A. Entonces aquí coloco A. Menos 1 dividido la posición inicial. Como estaba en el infinito, yo escribo aquí infinito. Más ahora el trabajo que hizo esta carga azul en traer esta carga roja hasta acá. Entonces me quedaría menos la constante eléctrica por la carga Q, por la carga menos Q, por 1 dividido la posición final. Noten que la separación entre estas pues vuelve a ser A. Entonces aquí es A. Menos 1 dividido la posición inicial, que era infinito. Si nosotros simplificamos esto, aquí me quedaría que el trabajo sería igual a menos por menos es más. Entonces aquí me queda constante eléctrica por Q cuadrado dividido A. Más por menos me da pues más constante eléctrica por Q cuadrado dividido A. Lo que finalmente me dice que el trabajo es 2 veces la constante eléctrica por la carga Q al cuadrado dividido A. Y tal como habíamos intuido desde el principio, el trabajo es positivo. ¿Me explico de momento? Muy bien. Sí, ingeniero. Ahora, Bueno, excelente, gracias. El inciso C me dice que vamos a mover la partícula con carga a lo largo de una trayectoria circular. Imagínense ustedes eso, ¿no? Vamos a tomar la carga y la vamos a colocar aquí. ¿Cómo vamos a decirle a las ecuaciones que tenemos que queremos mover la carga de aquí para acá? Pues a las ecuaciones no le tenemos que decir nada, porque si ustedes son observadores, a la ecuación solo le interesa dónde estaba y dónde está, porque solo me habla de su posición final y de su posición inicial. Por lo tanto, el trabajo en moverla desde aquí hasta acá va a estar dado entonces por el trabajo requerido o el trabajo que hace esta carga en llevarla hasta aquí, estando acá, y el trabajo que hace esta carga en moverla de aquí para acá. Entonces, como antes, el trabajo va a estar dado por el trabajo 1 más el trabajo 2. El trabajo total, entonces estaría dado. Veamos cuánto trabajo hace esta carga. Entonces sería menos la constante eléctrica por la carga Q por la carga menos Q, multiplicado por 1 dividido la posición final. ¿Dónde va a estar? ¿Qué separación va a tener de la carga que estoy tomando? Pues aquí esto es A, entonces 2A y 3A. Entonces aquí va a quedar a 3A. Menos 1 dividido la posición inicial. ¿Dónde estaba antes? Estaba aquí. ¿A qué separación? A A. Entonces aquí. Más el siguiente, que es menos la constante eléctrica por la carga Q. ¿Y no sería 2A? No, porque vea que inicialmente estaba aquí. Ajá. Era A. Y como ahora está hasta aquí, entonces esto es A, y esto es A, y esto es A. Entonces debe ser 3A. Eso. Sí, muy bien. Y bueno, veamos este trabajo, ¿no? Que está haciendo esta partícula. 1 dividido su posición final. ¿A qué distancia quedó? Pues como esto es A y esto es 2A, la separación aquí, pues vuelve a ser A. Menos, ¿qué posición tenía? Pues antes estaba aquí. ¿Cuánta era la posición? Pues es A. Por lo tanto, observemos
que esto se está haciendo cero, indicándome de que esta partícula no está contribuyendo en nada en mover esta partícula de aquí para acá. ¿Estamos? No está contribuyendo. ¿Por qué? Porque permaneció a la misma distancia, es como que no se hubiera movido, ¿no? Por lo tanto, lo único que me quedó es la primera parte de la ecuación. El trabajo va a estar dado por menos es más. Y la suma de estas fracciones me quedaría constante eléctrica por Q cuadrado. Si sumamos las fracciones, el denominador común es 3A. Y aquí me quedaría A menos 3. No, no es cierto. A menos 3 no. Me quedaría 1 menos 3, indicándome entonces que el trabajo sería de menos 2 tercios de la constante eléctrica por la carga al cuadrado dividido A. ¿Y por qué el trabajo es negativo? Porque las cargas opuestas se atraen. Si esta carga negativa estaba aquí, pues lo que querían hacerse era atraerse. Pero resulta que en lugar de atraerla, nosotros la hemos alejado. Y así como les digo, nosotros la movimos, significa que no fue el campo eléctrico el que contribuyó, sino fue un agente externo el que hizo ese trabajo. Por eso me salió negativo. ¿Me explico? ¿Se comprende? Muy bien. El último problema, antes de que se me acabe el tiempo, lo vamos a dejar planteado. Bien, disculpe, ¿Sí, dígame? ¿podría poner el inciso B solo para tomarlo en la captura? Muy bien, ahorita lo pongo. Bien. Aquí está. Ya, Inge, gracias. Muy bien. Observen que en esto, pues siempre trabajamos el trabajo en parejas. Siempre en parejas. Porque la ecuación requiere de parejas. Miren, pues vamos a dejar planteado este problema y ustedes lo terminen en su casa. Ahorita les indico qué van a hacer. Miren, pues dice el problema. Vamos a hacer el 26. Pero el 26 requiere del 25, entonces por eso copié los dos. Dice, una varilla de longitud L yace a lo largo del eje de las X, con su extremo izquierdo en el origen. Además, tiene una densidad de carga no uniforme, vean esta palabra que nunca nos había parecido, no uniforme, lambda, igual a alfa X, donde alfa es una constante positiva. Inciso A, ¿cuáles son las unidades de alfa? Calcule el potencial eléctrico en A. Pero nosotros queremos hacer el 26. Para el arreglo descrito en el problema 25, o sea, las mismas condiciones, calcule el potencial eléctrico en el punto B, que está en la bisectriz perpendicular varía, a una distancia B por encima del eje de las X. O sea, esta distancia es B. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues así como hemos hecho cuando nosotros tenemos distribuciones de carga, inicia el procedimiento. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tomar una pequeña de carga que se llama dQ, ubicada desde mi origen a una distancia X, cuyo grosor es dx. Y voy a calcular el potencial eléctrico en este punto debido a esta porción de carga. Lo que me diría entonces que la diferencia o el diferencial de potencial estaría dado por la constante eléctrica por la porción de carga dividido la separación. ¿Sí? Porque recuérdense que el potencial debido a una carga puntual pues era esta expresión, ¿no? Constante eléctrica por carga dividido R. Entonces lo tengo aquí, donde R va a ser la separación entre el punto en el que quiero calcular el campo eléctrico y ese diferencial. Esto es R. Por lo tanto, el potencial estaría descrito por la integral de la constante eléctrica dividido R por el diferencial de carga. Tengo dos variables, porque observen que R es variable y el Q es la variable de integración. Esto me está indicando entonces que tenemos que utilizar algo que ya hemos trabajado, la densidad de carga. Pero en este caso la densidad de carga es no uniforme y me dan una ecuación que define la densidad de carga, descrita por alfa X. Por lo tanto, yo tengo aquí la ecuación alfa X. Pero recordemos pues que si yo tengo una densidad alfa X, pues recordemos que si yo tengo una pequeña porción de carga y lo divido entre la pequeña porción de longitud, pues me va a dar el valor de la densidad, que es alfa X. De esto entonces, yo me quedaría que el diferencial de carga estaría dado por alfa por X por diferencial de X, lo que me lleva a que el potencial eléctrico esté descrito por la integral de alfa X por constante eléctrica por dx dividido R. Pero ahora tengo pues R y X. ¿Cómo puedo relacionar esas? Eso está fácil. Porque si ustedes se dan cuenta, la barra mide L, como ese es el punto medio.
significa entonces que esta separación es L medios. Pero si esta distancia es X, tengo la seguridad que este resto de longitud estaría descrito como L medios menos X. Entonces aquí me quedaría L medios menos X. Si notan, pues nos quedaría aquí un triángulo rectángulo, por ser la bisectriz, ¿no? Perpendicular a él. Por lo tanto, puedo sacar aquí o aplicar aquí el teorema de Pitágoras, en el que R cuadrado estaría descrito por B cuadrado más L medios menos X al cuadrado. Finalmente, entonces, R estaría descrito por la raíz cuadrada de B cuadrado más L medios menos X al cuadrado. Por lo tanto, ya puedo decir aquí que el potencial eléctrico estaría descrito por la integral de alfa, que es una constante, por la constante eléctrica, que es constante, por X, dividido R, que ya vimos que es la raíz cuadrada de B cuadrado, más L medios menos X al cuadrado, todo esto por dx. ¿Y de dónde a dónde vamos a integrar? Pues de acuerdo a lo que apreciamos aquí, vamos a integrar, como x está aquí y el primer diferencial aparece aquí, el primer diferencial aparecería aquí, en el que vale 0, y el último aparecería en el que vale l. Por lo tanto, esta integral que nosotros debemos resolver es la integral de 0 a l. Y allí, con esta expresión, nosotros obtendríamos el valor del potencial eléctrico en el punto B debido a esa distribución de carga en la barra. Por lo que, pues les voy a pedir a ustedes que resuelvan esta integral en su casa. Y el próximo día de clases me la dicen.